El tribunal estaba lleno, periodistas, abogados, curiosos, y un silencio pesado se adueñaba de todo. Hasta que una voz infantil atravesó el aire. Yo hago que el señor camine si suelta a mi papá. Todos se voltearon. La niña era pequeña, delgada, los ojos firmes. El vestido sencillo contrastaba con la frialdad de aquel lugar. La gente comenzó a reír. Algunos se burlaron, otros negaban con la cabeza, incrédulos. El juez Fausto, conocido por nunca sonreír, observaba en silencio. La escena frente a él parecía absurda. Una niña prometiendo devolverle las piernas a un hombre que llevaba 15 años en una silla de ruedas. Pero había algo en aquella voz que nadie podía ignorar. No temblaba, no dudaba, cargaba una certeza que ninguna carcajada podía quebrar. El juez respiró hondo, acomodó los papeles en la mesa y respondió con desdén. Niña, esto es un tribunal, no un circo. Tus palabras no cambian la ley. Tu padre será condenado. Y no hay milagro que impida eso. Las risas crecieron. Un reportero murmuró, esto va a ser titular. Una señora rió. Pobrecita, perdió la razón. Pero la niña no retrocedió. Dio un paso al frente, la mirada fija en el juez, el pecho erguido. Yo hago que el señor camine. Pero antes, suelte a mi papá. El juez apretó los brazos de la silla con fuerza. Un recuerdo cruzó su mente. El accidente, el sonido del metal, el grito, el instante en que todo se oscureció. Intentó reír, pero no pudo. El corazón se le aceleró. Había algo en esa niña que lo desarmaba. El tribunal entero esperaba una reacción. Fausto carraspeó, el rostro serio, la voz fría. Tienes 2 minutos. Muestra tu milagro imposible. Y cuando falles, aprenderás que la justicia no se compra con lágrimas ni con trucos de niños. El silencio volvió, pesado, denso, como si el aire se hubiera detenido. El padre de la niña, esposado, lloraba en silencio. Los guardias observaban. A cada respiración, parecía que el tiempo se había detenido. Entonces ella dio un paso más. Se arrodilló frente al juez y murmuró bajito. No es un sueño, es una promesa. El Señor va a caminar, y todos aquí lo van a ver. Y en ese instante, el tribunal que antes reía, contuvo el aliento sin saber por qué. Si esta historia ya te erizó la piel en los primeros segundos, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo. Porque lo que esta niña hizo después, nadie jamás lo olvidó. Las puertas del tribunal se cerraron detrás de ella, y el sonido retumbó como si el destino mismo hubiera decidido presenciarlo todo. Verónica tenía apenas 7 años, pero en sus ojos cargaba una fuerza que el tiempo no había logrado apagar. El vestido azul deslavado se movía con cada paso, y los tenis viejos rechinaban sobre el mármol frío. Su padre, esposado en el banquillo de los acusados, intentaba esconder el rostro entre las manos. Los hombros le temblaban, no de miedo, sino de vergüenza por ver a su hija ahí, expuesta ante tanta gente cruel. Fausto, el juez, observaba desde lo alto, los ojos fríos, impacientes. La silla de ruedas relucía bajo la luz blanca que entraba por las ventanas. No creía en milagros, mucho menos en la fe. Creía solo en sentencias, sellos y en la dureza de las leyes. Los reporteros ajustaban las cámaras, esperando el espectáculo. Una mujer susurró al colega de al lado. Esto va a ser noticia de portada. El abogado defensor bajó la cabeza, sin valor para mirar otra vez a la niña. Ella era solo una niña, pero el silencio que traía consigo parecía más grande que todos los presentes. Verónica no temblaba. Sus pequeñas manos estaban firmes, y sus ojos, fijos en el juez. Respiró hondo y dijo con voz calmada, pero decidida: mi papá es inocente, señor juez. Solo intentó ayudar a alguien y fue acusado por error. Usted también sabe lo que es ser juzgado sin culpa, ¿verdad? El juez se quedó helado. La mano que sostenía la pluma se detuvo en el aire. Nadie jamás le había hablado así, mucho menos una niña. Ella sabía algo que nadie debía saber. Los murmullos se extendieron entre los bancos. ¿Cómo sabe ella lo que pasó con el juez Fausto?, susurró alguien. Los guardias se miraron, tensos. Fausto tragó saliva, intentando mantener el control. Verónica dio un paso más. La luz del sol atravesó el vidrio alto y bañó su rostro.
Su voz salió firme, serena. Usted perdió las piernas, pero no el corazón. Solo olvidó dónde lo dejó. El tribunal entero quedó en silencio. Por primera vez, el juez apartó la mirada. A veces, el milagro comienza en el instante en que la verdad se atreve a ser dicha, aunque salga de la boca de una niña. El silencio en el tribunal era casi palpable, como si hasta el aire temiera moverse. Fausto acomodó los lentes y miró fijamente a la niña. Su mirada era la de un hombre acostumbrado a tener el control de todo, pero algo lo desafiaba. Verónica no parecía solo una niña, parecía enviada para poner a prueba su humanidad. Su padre, Ramiro, seguía esposado, el rostro cansado, los ojos llenos de lágrimas. Susurró bajito: «Hija, por favor, no hagas esto». Pero ella no lo escuchó. La niña dio 2 pasos al frente, justo frente a la silla del juez. El reportero más cercano se inclinó, ansioso por captarlo todo. Las cámaras brillaban. Una gota de sudor resbaló por la sien de Fausto, aunque el aire acondicionado estaba frío. Verónica levantó el mentón y habló con voz trémula, pero firme: «Usted cree que mi papá es culpable, pero solo intentó ayudar. No robó nada. Trató de impedir que un hombre huyera con el dinero de la empresa. Fue usted quien ordenó arrestarlo sin escucharlo». El murmullo creció. El abogado defensor quiso intervenir, pero el juez levantó la mano, exigiendo silencio. Fausto respiró hondo, molesto y curioso al mismo tiempo. «¿Y qué sabes tú sobre justicia, niña?», preguntó con tono frío. Verónica respondió sin dudar: «Sé que la justicia no necesita una silla de ruedas. Solo necesita mantenerse de pie, incluso cuando el mundo entero intenta empujarla hacia abajo». El juez se recostó lentamente. Aquella respuesta dolió. La gente comenzó a murmurar, algunos asombrados, otros indignados. Un hombre al fondo dijo: «Esa niña está loca». Otro rió: «Deberían meterla a un circo». Verónica mantuvo los ojos fijos en el juez. Hay dolores que solo el silencio entiende, y verdades que solo una niña se atreve a decir. Fausto apoyó las manos en los brazos de la silla y dijo con voz firme: «Basta. Este tribunal no es lugar para discursos. Tu padre será sentenciado». Verónica dio un paso al frente y respondió, sin gritar, solo con convicción: «Entonces antes, déjeme mostrarle algo». El público empezó a reír. La tensión era insoportable. Fausto arqueó las cejas, impaciente. «¿Y qué puede mostrarme una niña como tú?», preguntó, sarcástico. Ella respondió sin pestañear: «Que usted todavía puede caminar». La sala entera estalló en carcajadas. Un guardia soltó una risa alta. El abogado suspiró, avergonzado. Pero Verónica no se inmutó. Se arrodilló en el suelo frío, justo frente al juez, y colocó sus pequeñas manos sobre los inmóviles muslos de él. Su padre intentó levantarse, desesperado. «Verónica, no», pero los guardias lo detuvieron. Y fue así, entre la risa y el desprecio, que lo imposible comenzó a nacer. No en un templo, ni en un milagro de cine, sino ahí, ante la ley de los hombres, una fe silenciosa empezó a desafiar la lógica del mundo. El juez la observaba con mezcla de rabia y desconcierto. «Esto es patético», murmuró. «En 2 minutos, voy a terminar con esta farsa». Verónica cerró los ojos. Sus pequeñas manos temblaban. Comenzó a susurrar palabras suaves, casi una oración. Poco a poco, las risas se apagaron. El sonido de su respiración llenaba el ambiente. La cámara imaginaria se acerca a su rostro. Una lágrima cae, brilla sobre el mármol frío. Y por primera vez, Fausto siente algo. Un leve cosquilleo. Débil, sutil, pero real. A veces, el milagro no grita. Solo toca. El juez trató de ignorar la sensación. Movió la pierna instintivamente, como si quisiera alejar aquel pensamiento absurdo. Pero algo dentro de él tembló. El hormigueo subía despacio, como si el cuerpo recordara un camino olvidado. Parpadeó varias veces, el corazón acelerado, y miró a su alrededor intentando ocultar el pánico. La sala entera seguía riendo. Una mujer en las primeras filas se carcajeaba, diciendo que aquello era teatro barato. Un reportero golpeaba su pluma contra la libreta, aburrido, esperando el final de la farsa. Pero el juez sentía.
Sentía la sangre correr por las piernas. Y cuanto más intentaba negarlo, más fuerte se volvía. Verónica seguía arrodillada, los ojos cerrados, la frente sudorosa. Ya no decía nada, solo respiraba profundo, concentrada, como si luchara contra un peso invisible. Su padre lloraba en silencio, las esposas tintineando cada vez que intentaba moverse. Mientras el mundo dudaba, lo imposible ya comenzaba a suceder. No era magia, era fe. Una fe tan pura que atravesaba el mármol, la arrogancia y hasta el dolor. Fausto se limpió el sudor de la frente, nervioso. La pluma cayó de su mano, y el golpe seco resonó por la sala. Uno de los guardias se acercó. ¿Todo bien, señor juez? Fausto respiró hondo. Sí, solo calor, respondió, intentando ocultar el temblor de su voz. Pero dentro de él, algo ya había cambiado. La incredulidad comenzaba a ceder espacio al miedo. Y el miedo, a una duda que no podía controlar. Verónica abrió los ojos lentamente y lo miró. Su mirada era serena, calma, pero con una fuerza que él no podía sostener. Se lo advertí, señor juez, dijo despacio. Usted todavía puede caminar. El tribunal quedó mudo. Ni los reporteros se atrevieron a respirar. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El juez intentó reír, pero la risa salió débil, temblorosa. Esto es ridículo, dijo. Una ilusión. Miró sus propias piernas, queriendo convencerse de que nada estaba ocurriendo. Pero cuando trató de mover el pie derecho, se movió. Solo un poco. Un toque leve, casi imperceptible, pero real. Cuando la fe desafía a la razón, el orgullo es el primero que tiembla. Fausto cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza. El aire parecía faltar. Intentó disimular, golpeando el martillo sobre la mesa, pero la voz le salió quebrada. Condeno al acusado, Ramiro Sandoval, a 10 años de prisión. Pero no logró continuar. El hormigueo ahora era una ola cálida, viva, subiendo por las rodillas. Miró a Verónica, asustado. La niña solo sonrió. Le dije que usted iba a ponerse de pie. El sonido de las risas desapareció. El tribunal entero estaba en silencio absoluto. Las cámaras seguían grabando, pero nadie podía decir una palabra. El juez, temblando, apoyó las manos sobre la mesa. Respiró profundo y, por primera vez en 15 años, sintió el peso de su propio cuerpo cambiar. Trató de levantarse. El sonido del metal de la silla raspando el suelo resonó como un trueno. Y cuando lo hizo, lo imposible sucedió. Fausto estaba de pie. Por un instante, nadie lo creyó. Después, el asombro explotó en un grito colectivo. Un reportero dejó caer la cámara. Una mujer comenzó a llorar. El abogado se cubrió el rostro con las manos. El tribunal, que comenzó con risas, terminó de rodillas. El tribunal entero parecía haber detenido el tiempo. El sonido del cuerpo del juez levantándose resonaba como un trueno imposible. Las personas permanecían petrificadas, incapaces de entender lo que veían. El silencio que siguió fue el más profundo que ese lugar había conocido. Fausto temblaba. Las piernas vacilaban, pero estaban firmes. Sus ojos, antes duros y fríos, ahora brillaban bajo las luces del techo. Miró sus manos, luego sus pies, buscando una explicación que la razón no podía dar. Verónica seguía arrodillada, las manos juntas, la cabeza baja. El vestido azul cubría sus rodillas, y el cabello castaño le caía sobre el rostro, ocultando el cansancio. No parecía sorprendida. Era como si siempre hubiera sabido que ese momento llegaría. Y así, ante la ley de los hombres, lo imposible se rindió ante la fe de una niña. Las primeras lágrimas del juez corrieron sin que las detuviera. Un hombre en la última fila murmuró: «Dios mío». Una mujer rompió a llorar. El reportero, que antes reía, filmaba con las manos temblorosas. Fausto intentó hablar, pero la voz se quebró. 15 años, murmuró. 15 años sin sentir nada. El sonido de su propia voz lo estremecía. Era como escuchar a un desconocido. Verónica se puso de pie lentamente. Sus ojos, húmedos, se encontraron con los de él. Le dije que aún podía caminar. Él respiró hondo, conteniendo el llanto. ¿Cómo hiciste esto?», preguntó, con voz temblorosa.
Yo no lo hice, señor juez, respondió ella, sencilla. Usted solo había olvidado creer. El juez bajó la cabeza. La fuerza que antes lo hacía temer al mundo ahora lo hacía temblar frente a una niña. Se apoyó en la mesa, las rodillas temblorosas, pero el rostro lleno de algo nuevo, humildad. La fe no convence a la mente, pero revela el alma. Y en ese instante, el hombre que juzgaba a todos fue juzgado por su propio destino. El padre de Verónica, Ramiro, lloraba sin control. Las esposas brillaban bajo la luz, recordando que aún era prisionero. Pero Fausto lo miraba distinto ahora. El rostro duro se había vuelto compasión. El juez respiró hondo. «Quiten las esposas», ordenó. El guardia dudó. «Pero, señor juez, la sentencia». Fausto lo interrumpió, la voz firme pero llena de emoción. La sentencia cambió. El público contuvo el aliento. El sonido del metal abriéndose resonó en toda la sala. Ramiro fue liberado. Las personas comenzaron a llorar. Algunas aplaudían en silencio, otras se arrodillaban. Verónica corrió hacia su padre y lo abrazó con fuerza. Él la rodeó con los brazos, temblando, repitiendo su nombre entre sollozos. Fausto observaba, inmóvil, con lágrimas cayendo por su rostro. Por un instante, ya no era el juez severo. Era solo un hombre, frente al reflejo de lo que había olvidado: amor, fe y perdón. En ese tribunal, no fue solo un hombre el que volvió a caminar. Fue la fe la que volvió a respirar. El juez se acercó al padre y la hija. Puso una mano sobre el hombro de Ramiro y dijo en voz baja: «La justicia no está hecha solo de leyes. Está hecha de corazones como el suyo». Y arrodillándose ante la niña, un gesto que nadie imaginó ver, murmuró: «Gracias por recordarme que lo imposible solo asusta a quien olvidó creer». El público estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Los periodistas grababan cada detalle, sabiendo que ese día quedaría en la historia. Mientras el sonido de las palmas llenaba el aire, Verónica sonrió. Un gesto tranquilo, luminoso, como quien siempre supo que el amor vence, incluso cuando el mundo duda. No fue un milagro lo que cambió a ese hombre. Fue el amor de una niña que no se rindió por quien amaba. El tribunal aún resonaba con el eco de los aplausos, pero el juez Fausto seguía quieto, temblando, ante lo que acababa de suceder. Él, el hombre que había vivido para probar que los milagros no existían, ahora era uno. Y eso lo consumía por dentro. La multitud se acercaba. Los reporteros intentaban registrar cada segundo. Uno de ellos preguntó en voz alta: «Señor juez, ¿qué tiene que decir sobre lo que acaba de pasar?». Fausto levantó la mirada. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, brillaban con humildad. Que a veces, la justicia viene de donde menos se espera. Verónica lo observaba en silencio, aún tomada de la mano de su padre. El tribunal, antes lleno de arrogancia y burla, ahora estaba cubierto por un aire de respeto. Nadie reía. Nadie dudaba. Lo imposible se había vuelto real frente a todos. Pero Fausto aún luchaba consigo mismo. Se volvió hacia la niña y dijo, con voz baja, casi un susurro: «Yo no merecía esto». Verónica sonrió. Nadie necesita merecer para ser perdonado. El juez cerró los ojos, dejando caer más lágrimas. Aquello lo rompió, y al mismo tiempo lo liberó. Cuando el orgullo cae, el milagro se completa. Porque no es el cuerpo el que vuelve a caminar, es el corazón. El público comenzó a levantarse, uno a uno. Nadie aplaudía ya. Era un silencio sagrado, pesado, reverente. Algunos lloraban en silencio. Un hombre se arrodilló. Una mujer hizo la señal de la cruz. El juez miró a su alrededor, intentando comprender lo que sentía. Ya no era el mismo. El sonido de sus pasos resonaba, vacilante, pero lleno de vida. Y cada paso era una nueva sentencia, una absolución, no de otro, sino de sí mismo. Días después, el tribunal estaba vacío. El sol entraba por las ventanas altas, iluminando las marcas de las ruedas de la silla, ahora recargada en un rincón. Fausto caminaba despacio hacia el centro de la sala. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido, y de lo que había recuperado. Llevaba en las manos un ramo sencillo de flores. Verónica y su padre llegaron juntos, invitados a una nueva audiencia. Cuando el juez los vio, sonrió. Era una sonrisa leve,
humana, distinta. Caminó hacia ellos. Debí haber creído antes, dijo, con sinceridad. Pasé 15 años preso. Y ahora entiendo que quien realmente me liberó fue una niña de 7 años. Verónica tomó las flores, sonriendo. Usted no tiene que agradecerme. Solo tiene que no olvidar. El juez se agachó a su altura. Prometo que no lo haré. Ni de ti, ni de lo que aprendí ese día. La justicia que nace del alma no necesita toga ni martillo. Nace cuando alguien se atreve a creer, aunque el mundo entero ya haya dejado de hacerlo. Fausto miró a Ramiro y dijo, usted fue acusado injustamente. Pero yo también fui prisionero, de mi propia sentencia. Ramiro lo miró con emoción. A veces, Dios usa el dolor para romper lo que el orgullo construyó. Ambos se estrecharon la mano, y el sonido del gesto resonó como símbolo de paz. Verónica miró al juez y preguntó, ¿usted va a seguir juzgando a la gente? Él sonrió. Sí, pero ahora intentaré escuchar también lo que su corazón tenga que decir. En aquel tribunal, el juez que nunca creyó en milagros, se convirtió en el mayor de ellos. El sol se despedía en el horizonte cuando el tribunal, ya vacío, recibió el último sonido del día. El eco leve de los pasos del juez Fausto. Cada paso parecía un agradecimiento silencioso. Las sombras de la tarde se filtraban por las ventanas, y la silla de ruedas, olvidada en un rincón, brillaba con la luz dorada del atardecer. Verónica y su padre caminaban juntos por el pasillo. Manos entrelazadas, miradas tranquilas. El caso había terminado, pero lo que quedó era más grande que cualquier sentencia. El juez se detuvo en la puerta y los observó. Su semblante, antes frío y severo, ahora tenía una serenidad que nadie había visto antes. Por un instante, sonrió. Una sonrisa de quien finalmente comprendió lo que la verdadera justicia significa. No fue el cuerpo del juez lo que sanó aquel día. Fue su alma. El orgullo cedió su lugar a la fe, y la frialdad se convirtió en esperanza. A veces, el milagro no sucede frente a nuestros ojos. Sucede dentro del corazón. Fausto salió al patio, sintiendo el viento en el rostro como si fuera la primera vez. El sonido lejano de la ciudad le pareció distinto, más vivo, más humano. Miró al cielo y murmuró, «Gracias». Mientras tanto, Verónica volteó hacia su padre y dijo sonriendo, «¿Ves? Te dije que él volvería a caminar». Ramiro rió bajo, conmovido. «Y yo te dije que tú eras la cosa más fuerte de este mundo». Ambos caminaron hasta la puerta. La cámara imaginaria se aleja lentamente, mostrando el tribunal desde afuera. Silencioso, bañado por la luz del atardecer, como si hubiera sido purificado por el milagro que presenció. El día nunca salió de las páginas de los periódicos, pero lo que realmente importó no fue lo que escribieron, sino lo que cambió dentro de cada uno. Porque al final, la fe de una niña no solo hizo que un hombre volviera a caminar, hizo que el mundo recordara que la justicia todavía puede tener corazón. Y si esta historia te tocó, respira hondo y piensa. ¿Cuántas veces dudaste de lo imposible? ¿Cuántas veces olvidaste creer en alguien, en ti mismo o en la vida?